¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos. Ya estamos en línea, ya estamos transmitiendo por Facebook e Instagram. Gracias a Dios estamos hoy un lunes más en nuestro estudio de Moisés cara a cara con Dios. Vamos a seguir adelante. Antes de iniciar, quiero recordarles que ya Facebook, ¿verdad? Estará borrando todos los videos que se transmitan en vivo y que antes se quedaban guardados por tiempo indefinido. Ahora hay 30 días para que los borren. Pero les recuerdo que la gran mayoría de los episodios está guardado en el canal de Instagram y absolutamente todos están en el canal de YouTube. Entonces, si algún momento quieres encontrar los episodios anteriores de esta y las demás series, te recuerdo que los vas a encontrar absolutamente todos en el canal de YouTube. Yo seguiré transmitiendo por Facebook y por Instagram, y los martes a las 8 de la noche este mismo episodio se publicará como estreno. Así que, pues bueno, también si necesitas las conferencias, si necesitas cada uno de los episodios, las clases en MP3, al final de cada serie estarán disponibles todos en MP3, y ahorita están disponibles todas las demás series. Ahí en el Facebook, en el perfil puedes ver la información, y está el QR que te lleva también a todos los podcasts de todas las plataformas. También ahí se están subiendo en todo momento. Hemos recibido, gracias a Dios, viendo las estadísticas acerca de los podcasts, que muchas decenas de personas siguen también en solo audio los estudios, y es de gran bendición. Así que pues hoy, bueno, vamos a continuar con este tema que en su segunda parte, el becerro de oro. Ya nos dio tiempo la semana pasada de concluirlo. Vamos a ver si en este momento lo podemos concluir, pero si no, pues bueno, vamos a seguir con calma analizando, ¿verdad? Este tema y esta historia tan importante que nos deja una gran enseñanza. Así que pues buenas noches a todos, tanto en el Instagram como en el Facebook. Pongan un dedito arriba si se escucha y se ve bien. A lo mejor encontrarán ciertos problemas en el Instagram, pero es también parte del filtro que ahora utilicé, que es como borroso. Creo que no fue una buena decisión, pero si se ve o al menos se escucha bien, pues bueno. Así que pues bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este lunes. Gracias porque nos permites estar conectados donde quiera que estemos, en casa, Señor, en el auto, Padre, en la oficina, Señor. Te damos gracias porque nos das es la posibilidad de estar en línea, Señor, de poder escuchar un episodio más de esta serie. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú guiándonos en el estudio de tu palabra, para que podamos comprender la profundidad de todas tus enseñanzas, Señor, y poder entender más acerca del reino de los cielos. Y por supuesto, que todo esto tenga una aplicación personal, que tenga una aplicación inmediata en nuestra vida, con el fin último, Señor, de exaltar tu nombre, y que nuestra vida sea transformada por tu poder y por tu palabra. Te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Así que, bueno, bienvenidos. Ya tenemos a Mari Salas, a George Orozco. ¿Qué tal, mi querido Luis? También. Hola, Santiago. Espero que estés muy bien, que sigas recuperándote. Paola también. Bueno, a todos, sean todos bienvenidos a este estudio. Y vamos a seguir adelante, entonces acompáñame a Éxodo capítulo 32. Seguimos adelante con la historia de el becerro de oro. Estuvimos viendo cosas súper interesantes la semana pasada. Te sugiero y te recomiendo que le eches una miradita al episodio de la semana pasada. Estuvimos leyendo pues todo el capítulo 32, pero abarcamos solo la primera parte. Hoy seguiremos adelante y vamos a encontrar también una parte no solamente de aplicación personal, sino también práctica, sino también algo de teología en algunas partes de la escritura. Entonces, bueno, pues recordando rápidamente, pues Moisés estaba cara a cara con Dios en la cima del monte, y había tardado ya mucho tiempo, así que el pueblo empezó a desesperarse porque él no bajaba. Analizamos, ¿verdad?, la tan importante historia, donde pues vimos una vez más al pueblo de Israel que sin Moisés ellos no tenían un Dios, así que determinaron hacerse
un Dios para que tuvieran a quien adorar y pues convencieron a Aarón, ¿verdad? El hermano de Moisés, pues para que se los fabricase y entonces pues estuvimos viendo cómo el pueblo de Israel no tenía su confianza ni su fe puesta en el Dios vivo, ¿verdad? En Jehová de los ejércitos. No dejaron nunca de ver, entre comillas lo digo, a Dios a través de un hombre, o más bien a un hombre que consideraban Dios, como fue Moisés, y es por eso que ellos necesitan algo, ¿verdad? Visible, y le piden a Aarón que les haga un Dios para que lo pudieran adorar. Esto de verdad a muy, muy grandes rasgos, porque lo pueden ver en el episodio anterior, fue muy interesante. Entonces, bueno, seguimos adelante en la lectura del capítulo 32. Eh, en el versículo, vamos a encontrar información desde el versículo 3 para entrar en contexto. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y qué cosa tan tremenda habíamos platicado justamente la semana pasada, de que incluso eh, eh, la obra milagrosa de sacarlos con poder al pueblo de Israel de Egipto, pues, que pues, evidentemente el autor era el Señor, pues se lo atribuyeron a este nuevo ídolo, a este nuevo Dios, ajeno por supuesto a Jehová. O sea, despojaron al Señor de toda obra que había hecho con ellos. Entonces sí, o sea, además de todo, una bola de malagradecidos, ¿verdad? Como lo hemos dicho. Hay una referencia en Hechos 7, en el versículo 41, donde dice: entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, en las obras de sus manos se regocijaron. Y esto es algo de lo que vamos a estar viendo en estos momentos. Dice el versículo 5: y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y volvemos una vez más a lo mismo. Tenemos ay, la, la percepción de que qué había sucedido realmente con Aarón, porque eh, finalmente él, siendo también un instrumento del Señor, eh, no nos cabe, ¿verdad?, en la cabeza cómo se dejó convencer de una forma tan sencilla por el pueblo para que hicieran un Dios. Pero no solo eso, aquí no dice que el pueblo les pidió un altar, sino solamente un Dios a cual adorar, lo que nos enseña que Aarón, por iniciativa propia, después de ver el becerro de fundición, pues edifica un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. O sea, él ya estaba organizando toda la bacanal y estaba organizando toda la fiesta de idolatría y todos estos carnavales, eh, eh, pues que ofenden, ¿verdad?, al Señor, y que eran pecados verdaderamente graves. O sea, no solo, como analizamos en el episodio anterior, Aarón se dejó convencer de una forma tan sencilla a la luz de las escrituras, no puso ninguna resistencia, ¿verdad? Y además estaba organizando, como decimos aquí en México, el guateque para la siguiente. O sea, había fiesta, ¿verdad? Y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Aquí hay que tener eh, mucho cuidado cuando leemos la palabra de Dios, porque como lo habíamos visto en el episodio de los 10 mandamientos, el primer mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí estaba siendo por completo quebrantado en estos sucesos del becerro de oro, en esta historia del becerro de oro. Y cómo se refleja esto hasta nuestros días, donde podemos ver que estos espíritus de dioses ajenos se han infiltrado en la iglesia de Jesucristo, se han infiltrado en el cristianismo evangélico, de muchas denominaciones, por supuesto, y lamentablemente, pues en el término más preciso y a lo mejor más exacto, a lo mejor no el más agradable, pero la iglesia está ciega, ¿verdad? Y no se ha dado cuenta de que el reino de las tinieblas ha estado metiendo la mano para corromper
justamente los sentidos espirituales del que se supone es el cuerpo de Jesucristo. Y no solo hoy, sino todo el mundo lo sabe en las diferentes formas que por la gracia de Dios he tenido la oportunidad de compartir su palabra, pues he siempre em, señalado puntualmente la corresponsabilidad no solamente de quienes predican la palabra del Señor o quienes la enseñamos, sino también quienes la reciben, porque pues esto no es nada más lo que me digan y entonces lo tengo que dar por hecho, ¿no? Yo entiendo que a la luz de las escrituras esta corresponsabilidad debería de ser latente en una vida espiritual sana. Entonces todas las personas que escuchan tanto este estudio como todos los que escucharás a lo largo de la semana o el fin de semana en tu lugar de reunión, pues tienes que ir a la escritura y corroborar, ¿verdad? Entonces, pues sí, habrá gente, y pues tengo que decirlo así, que le dé flojera de que pues no, yo confío en que me están predicando la palabra de Dios correctamente, pero pues uno nunca sabe, ¿verdad? O sea, una mala jugada del reino de las tinieblas que pudo haber empezado con un pequeño tropiezo se ha convertido en ya iglesias que tienen dioses ajenos dentro de sus servicios y empiezan a confundir y empiezan a mezclar, quiero decir, esa es la palabra correcta, empiezan a mezclar lo que se supone que es de Dios con lo que creen que es de Dios, pero que verdaderamente pertenece al mundo, a la carne o al reino de las tinieblas. Y entonces voy a retomar un poco desde el versículo 3 para otra vez contextualizar. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que había pedido Aarón, ¿verdad? Que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Dice, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces, aquí lo que tenemos no son dos cosas diferentes, no es que estuvieran festejando, de acuerdo al contexto que hemos estado leyendo y que hemos estado analizando, la presencia de Dios en el monte y Moisés, obviamente, frente a nuestro Señor, ¿verdad? Frente a Dios, sino ellos estaban hablando y estaban tan contentos del nuevo Dios que estaban incluso ofreciendo sacrificios y estaban regocijándose y estaban comiendo y bebiendo y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz supuestamente para Dios, ¿verdad? Como si dijéramos, estaban reconociendo que Dios les permitió a través de Aarón tener ese becerro de oro, el cual empezaron a adorar y con el que estaban súper contentos y estaban obviamente ofreciendo estos holocaustos. No era que Aarón dijera, ay, bueno, allí está por un lado el becerro que yo hice y acá voy a levantar un altar para tener fiesta para Jehová. No, esto ya era una mezcla absolutamente de todo, ¿verdad? Y además, ¿de qué serviría que Aarón hubiera realmente levantado un altar? Primero, Dios no se lo pidió y estaba haciendo algo que Dios no le había mandado hacer. Ofrecieron holocaustos, se levantaron temprano, estaban comiendo y estaban bebiendo, no para el Señor ni contentos por el Señor, porque ellos no podían concebir que Dios no estuviera presente delante de ellos a través de la persona de Moisés. Entonces parecería una contradicción y conocemos que este tipo de cosas no suceden a la luz de la misma escritura y de los versículos anteriores. Dice el versículo 1 que Moisés estaba tardando en descender del monte, entonces Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y entonces Aarón, como vimos en el episodio anterior, les pide el oro, les hace el becerro, y no es que Aarón haya levantado un altar para el Señor dejando de lado el becerro, no, él ya estaba mezclando absolutamente todo, él organizando todo. Al día siguiente madrugaron
lo que nadie hace, ¿verdad? O sea, para la idolatría y para el relajo y para la fiesta y a nadie le pesa, ¿verdad? Levantarse temprano y hacer sacrificios para el pecado, pero no se tratara de guardarse en santidad, de levantarse en las madrugadas a orar, de dedicar tiempo, horas enteras, no estoy hablando 5 minutos, aunque si solo tienes 5 minutos es correcto, pero dedicarle horas enteras al estudio de la palabra. No estoy diciendo que le dediques 8 horas al día a la palabra, pues evidentemente Dios nos ha puesto como administradores también prudentes y sabios de nuestro tiempo, pero sí, o sea, levantarnos muy de madrugada como lo hacía Jesucristo, donde nadie está molestando, donde el perro no está ladrando, donde no te está molestando nada, ¿verdad? Donde el silencio reina y donde tú puedes tener una comunión perfectamente clara con el Señor, ¿verdad? Habrá quienes lo puedan hacer a solas en casa, cuando no está la familia, cuando estamos solos, cuando estamos en nuestras labores, ¿verdad? Cuando tenemos algunos minutos. Hoy, por ejemplo, yo estuve platicando mucho con el Señor y escuchando algunos mensajes que Dios tenía para mi vida y para la vida de mi esposa, etcétera, a través de nuestro pastor, por supuesto, en un intermedio que tuve, donde no tuve que dar una clase. Determiné, ¿verdad?, buscar al Señor, escucharlo, entenderlo, y fue algo tan de gran bendición y eso no debería de darnos flojera, ¿verdad? Así como estamos listos para irnos de vacaciones en las madrugadas, es que el vuelo sale a las 6 de la mañana, tenemos que llegar al aeropuerto a las 3, entonces me levanto a la 1 y nada de qué flojera ni qué nada, vamos todos contentos, ¿verdad? Porque vamos a hacer algo que nos gusta, que nos agrada. No hay personas que dicen, bueno, yo me puedo desvelar hasta las 3, 4 de la mañana bailando música que no conviene a mi vida, ¿verdad? Bebiendo alcohol en exceso, estando con malas amistades, etcétera. O sea, tenemos tiempo para todo, menos para buscar al Señor de la manera que es correcta, ¿verdad? Y aquí lo mismo sucedía. Al día siguiente madrugaron, uy, se levantaron bien temprano a ofrecer holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse, vean nada más, ¿verdad? Ya con toda la mezcla tanto del becerro de oro como con el supuesto altar que estaba levantando Aarón para Dios, ¿verdad? Y él mismo había dicho, mañana será fiesta para Jehová. ¿Y como para Jehová? Todo el mundo se levanta temprano si estaban dudando de que Jehová estuviera con ellos, puesto que Moisés ya no estaba con ellos. Si no encontraron a Moisés a su vista, no tenían a Dios, mucho menos en su espíritu, en su corazón. Entonces ya era una mezcolanza así eh, sumamente marcada. Nos pone una pequeña concordancia la palabra de Dios al final del versículo 6 que me da curiosidad ver de qué se trata. Primera de Corintios 10:7, vamos a ver de qué se trata, ¿verdad? Seguramente es una redundancia acerca de lo que estaba sucediendo. Dice así, no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esto es una confirmación clara de que Aarón no se había arrepentido y había dejado a quienes quisieran ese becerro de oro, sino, o sea, haber hecho el becerro de oro, no quiero confundirlos, ni me quiero confundir. Aarón no se había arrepentido de haber hecho ese becerro de oro y lo puso de lado para que quien lo quisiera adorar estuviera allá y Aarón entonces arrepentido formar un altar para honrar al Señor y presentar holocaustos y ofrendas de paz exactamente al Dios que los había sacado de Israel. No, nos enseña, por supuesto, la concordancia Dios a través del apóstol Pablo en 1 Corintios 10:7, que esto fue también un acto de idolatría. Y vemos que también empezó a hacer Aarón algo que nadie le pidió. Y esto más es como también un remordimiento de conciencia, familia, porque uno peca, uno mete la pata, uno ahí está tratando de llevar una vida espiritual ligera, liviana, y cuando el Espíritu de Dios nos redarguye y nos da convicción de pecado, ahí queremos hacer como cosas de más, ¿verdad? Y ahí como que queremos
discúlpenme, quedar bien con el Señor, cuando la rega alguien con su esposa y ahí está como queriendo quedar bien con ella, o viceversa, la esposa con el esposo, ¿verdad? O incluso entre amigos, entre novios, etcétera, cualquiera de las relaciones, cuando estamos metiendo la pata o algo está de una forma no correcta, pues ese remordimiento, ¿verdad? Nos hace ser como más atentos, estar ahí. Y la verdad es que todo el mundo lo hemos hecho en alguna vez y eso ni siquiera tiene nada que ver con el arrepentimiento, ya que el arrepentimiento es un don de Dios de acuerdo a la Escritura y es otorgado por el Señor. El ser humano no produce arrepentimiento, lo que nosotros producimos es un remordimiento y ahí estamos metidos, ¿verdad? Entonces muy posiblemente Aarón hizo eso, ay, de que ya hice un nuevo Dios, hice un nuevo ídolo, pero no, 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 vamos a hacer una fiesta la siguiente mañana para Jehová, ¿verdad? Y aquí voy a levantar un altar. Ni te mandaron a hacer el altar, ni te mandaron a que tratar de quedar bien, ni a buscarle la cara al Señor después de tu pecadote, que ni siquiera se muestra aquí que hubo un arrepentimiento. Y ahí es cuando viene la mezcolanza, ¿verdad? Es que sí, estamos ofreciendo holocaustos de paz, holocaustos a Dios, ¿verdad? Pero la fiesta verdaderamente era a causa del becerro de oro y lo que corrobora primera de Corintios 17. Dice, no seas idólatra. Entonces eran idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo y a comer y a beber y se levantó a jugar. Esto es lo que hicieron verdaderamente, a regocijarse, a sentirse bien, porque ahora ya tenían un Dios y casi, casi le estaban diciendo al borrego, pues también, al borrego y al becerro y al burro y a lo que a la figura que les hubiera salido, al monigote, bueno, ¿a qué digo, no? Todo lo que está descrito en la palabra de Dios y ahí comiendo y bebiendo y regocijándose. Entonces esto era pura idolatría y cómo es posible que, repito, sí se pueda organizar una fiesta para todo eso, olvidándose verdaderamente de Dios. Como lo dije en el episodio anterior, o Dios nos lo mostró, no tenían a Dios en su corazón, tenían un ídolo que era Moisés, querían ver a Dios a través de Moisés, o pensando que estaba como materializado, ¿verdad? De alguna manera Dios en Moisés, y cuando no le vieron, no había Dios al que alabar, necesitaron un talismán, necesitaron una figura, necesitaron algo físico que pudieran ver. La palabra de Dios nos enseña que nosotros no vivimos por vista, sino vivimos por fe. Esto a través, por supuesto, a lo largo y ancho de la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero se ratifica más y se vive una vida espiritual más de acuerdo a lo que acabamos de citar a través del nuevo pacto que fue de Jesucristo, es decir, en el Nuevo Testamento. Pero imagínense qué cosa tan increíble, ¿no? Que la fe pudiera sí ser esta fe que cree, la certeza, como dice Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto en el nuevo pacto, ¿verdad? Pero ellos que veían no solamente la columna de nube, la columna de fuego, las plagas, el mar abierto, el agua saliendo de la peña, aquí estaban, acuérdense que estaban así asombrados y con un temor terrible de cómo tronaban los cielos y se escuchaba la voz de Dios. Ellos, como dicen por acá, lo ves y no lo ves, ¿verdad? Lo estás viendo y no lo ves, o algo así es el dicho. No, pues qué terrible. Dice el versículo 6, al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Idolatría más no poder. Versículo 7, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Este es Dios hablando a Moisés. Y aquí hay algunos elementos que me gustaría que pudiéramos poner atención. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste tú de la tierra de Egipto se ha corrompido. Primero, como lo vimos muy al principio de la serie, Dios estaba reconociendo la importancia que tenía Moisés, ¿verdad? Dios estaba reconociendo que Moisés era el líder que él mismo había escogido y que no es que le perteneciera el pueblo por supuesto que le pertenece a Dios, y es más la escritura dice, ¿verdad? Que todos los que habitamos en la tierra y toda la plenitud de ella, pues naturalmente, todo le pertenece al Señor.
Entonces, pero miren cómo Dios, cuando dicen es que Dios a mí no me toma en cuenta y yo puedo ser un instrumento, pero Él no tiene una buena opinión de mí, o nos sentimos así como que Dios está por allá lejos, o yo estoy como lejos de Dios por más que me esfuerzo, etcétera, etcétera. No, Dios la verdad es que a nosotros nos tiene. Imagínense, o sea, por cada uno de nosotros, por cada persona que ha nacido en esta tierra, fue que murió Jesucristo. O sea, no, nunca echó fuera a nadie, ¿verdad? O sea, Dios, la palabra de Dios nos enseña en Juan 3:16 que de tal manera nos ha amado de forma individual a toda su creación, de tal manera ha amado a cada uno de nosotros que entregó a Jesucristo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y como dice el siguiente versículo, no ha venido tampoco Jesucristo para condenarnos, sino para darnos vida eterna a cada uno de nosotros. No podríamos pensar que Dios no nos considera a nosotros como alguien importante o alguien merecedor, ¿verdad? Que evidentemente merecíamos la muerte, pero a causa de su amor, merecedores de ese sacrificio y todo, pues obviamente la gloria y todo el triunfo, toda la victoria, toda la redención, todo la justificación, todo, pues evidentemente es a través de Jesucristo. Entonces vean a Dios como muestra a Moisés la confianza que le sigue teniendo, ¿verdad? El cumplir su propósito en su vida diciéndole, porque tu pueblo, sabiendo que es el pueblo de Dios, que dice que sacaste de la tierra de Egipto sabiendo que Dios es el que lo había sacado, es una manera muy hermosa de que Dios está alentando a Moisés, diciéndole en otras palabras, yo te escogí para todo lo que estamos haciendo, yo te escogí para que mi voluntad se hiciera realidad, yo te escogí justo para estos momentos, o sea, una cosa maravillosa. Entonces dice el versículo 8, pronto se han apartado el camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea, Dios le hace ver a Moisés lo que estaba sucediendo a los pies del monte Sinaí, ¿verdad? Evidentemente él lo sabía todo, sabía que era un becerro, sabía que lo había hecho Aarón, sabía que habían dicho ellos mismos que ya tenían un Dios a quien le atribuyeron, ¿verdad? Que lo sacara de Israel, no, no a Dios, o sea, lo sabía todo. Versículo 9, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo duro de cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y de ti yo haré una nación grande. O sea, es lo que hemos dicho a lo largo de todos estos episodios. O sea, de verdad este pueblo, con todas las evidencias, con todo lo que Dios había hecho por ellos y estaba en esos momentos haciendo por ellos, porque estamos hablando de que mientras ellos se corrompían, pues Dios estaba dictando sus mandamientos, estaba hablando a Moisés acerca del montón de leyes, estaba hablando acerca de todos los planes, de todo lo que quería para, para su propio pueblo. Y estos mientras haciendo, yo me imagino como los padres de un padre de familia, ¿verdad? O sea, que tú pones tu esperanza, ¿verdad? En que pues a lo mejor los hijos están estudiando o un dueño de una empresa, te imaginas que todos tus empleados están trabajando de manera eficaz, tú confías en que todo lo que estás haciendo es para que tu empresa a través de ellos produzca mucho, les vaya bien a todos. Como padre de familia, estás pensando en que tu familia se esté preparando, que sigan saliendo adelante en lo que tú estás haciendo, un gran esfuerzo, etcétera, etcétera. Eso es lo que en realidad estaba haciendo Dios con Moisés, ¿verdad? Preparando absolutamente todo lo maravilloso que podía llegar a ser la nación de Israel a través de sus preceptos. Pero qué gran decepción cuando te das cuenta de que no, pues mi hijo reprobó todas las materias, mis empleados son unos zánganos, holgazanes que no llegan ni a trabajar, que solo van y la producción ha disminuido, que no solo no están llegando a las metas, sino que todo ha empeorado, etcétera, etcétera. Pues imagínate, a lo mejor, pues uno como ser humano, como papá, como jefe, como como patrón, etcétera, pues te decepcionas, dices, caray, o sea,
yo pensando y tratando de hacer que las cosas funcionen de la mejor manera, creyendo y confiando en lo que está sucediendo y resulta que pues todo ha sido un engaño, ¿verdad? Y así pues es como Dios está viendo a la nación de Israel, dice el versículo 8: pronto se han apartado de mi camino que yo les mandé, o sea, otra vez pronto, así sencillo, para que vean que este tiempo que para, como dice el versículo 1, ¿verdad? Se tardaba en descender Moisés para lo que nosotros es tardado. Ve para Dios, dice, en tan poco tiempo, pronto se han apartado de mi camino. Y el apóstol Pedro también nos dice, ¿verdad? O sea, creemos que nosotros tenemos por tardanza las promesas de Dios cuando no sabemos que Dios actúa en la clásica frase del cristianés, ¿verdad? Y que pocos viven y pocos entienden. Los tiempos de Dios en realidad son verdaderamente perfectos, como decía Salomón en Eclesiastés, ¿verdad? Todo lo hizo hermoso, todo lo hizo perfecto, todo lo hizo adecuado, todo lo hizo bien en su momento, en su hora, en su tiempo, en el justo momento. Dios sabe hacer perfectamente bien las cosas, pero nosotros tenemos por tardanza. Es que, Señor, mi economía no veo que funcione, mi economía no veo que salga adelante. Es que, Señor, mi empresa no camina. Es que, Señor, yo no veo cambios en mi marido, yo no veo cambios en mis hijos, yo no veo cambios en mi esposa, no veo que el trabajo mejore, no veo que la situación del país mejore, no veo que mi propia vida, mi propia salud esté mejorando. Tantas cosas que podemos tener en la mente que estamos pidiendo al Señor que las tome en sus manos y que pueda hacer un milagro y que pueda hacer su propia voluntad, y estamos nosotros ya desesperados pensando que es tardando. Pues puede ser tardado para el ser humano, pero la Biblia nos enseña que Dios no se equivoca en el momento correcto de hacer las cosas. Yo me pasaría más de una hora seguramente, y además tendría que pedir la ayuda del Espíritu Santo para que el Señor me pudiera recordar cada una de las veces que yo he estado a punto de decir: creo que esto se está tardando, cuando el Señor verdaderamente responde en ese momento, ¿verdad? O sea, pareciera que casi cuando vamos a entrar en un momento de desesperación, el Señor te dice: ah, bueno, aquí está, y no porque nosotros podamos convencer con nuestra angustia y con nuestra falta de fe y con nuestra falta de seguridad al Señor de hacer las cosas. Y diga: bueno, como ya te estás desesperando, entonces ya respondo tu oración, entonces ya cumplimos con lo que estás pidiendo conforme a mi voluntad, etcétera. No, el Señor, la verdad es que, y eso lo vamos a ver en un instante, es la parte teológica que vamos a analizar un poquito ahorita. Al Señor no lo mueven nuestras berrinches, nuestros pataleos, nuestra falta de fe, nuestra desesperación, mucho menos, por supuesto, nuestra falta de fe, nuestra desesperanza, nuestras ansias, la ansiedad, nuestro afán. No, al Señor no lo vamos a apurar, ¿verdad? O sea, nosotros no tenemos la capacidad de hacer que cambie de parecer, y es algo bien interesante que espero con la ayuda de Dios poderme explicar, porque pareciera que sí es así en lo que vamos a leer a continuación, pero no lo es. Entonces, no, cuando yo digo no nos queda otra más que esperar verdaderamente al Señor, no lo estoy diciendo en un tono ni en un sentido de que no, pues no me queda de otra, pues me tengo que esperar. No, pues es que no me queda de otra. O sea, como con un estado espiritual y de ánimo de resignación. No, esto es más bien algo que nos tendría que hacer descansar en lo que esperamos que el Señor actúe, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Estad quietos y probad que yo soy Dios. Estad quietos, no, yo no voy a, dice el Señor, yo no voy a actuar ni primero en la manera en la que tú crees que es mejor, sino en la manera en la que mi sabiduría considera que es mejor. Tampoco voy a actuar en el tiempo que tú crees que es correcto, sino en el tiempo que yo, no es que crea por suponer, sino que creo porque estoy convencido que es la manera de hacerlo en ese tiempo. Entonces, lejos de darnos así como aflicción o decir, bueno, pues me tengo que esperar y resignarme a ver a qué hora o en qué momento se le ocurre al Señor, no, es mejor descansar. Señor, yo descanso en tu voluntad, tú conoces las necesidades que tengo, tu propia palabra dice que sabes de qué tengo necesidad aún antes de que yo abra mi boca. Señor, me pides que yo esté quieto y pruebe que tú eres Dios. Señor, yo descanso en ti, descanso en que tu voluntad no solo es buena, agradable y es perfecta, sino que es adecuada para mí en el tiempo adecuado, según
tu propia promesa y tu propia palabra. ¿Quién dice la palabra de Dios y palabras de Jesucristo? Por mucho que se afane, podrá añadir un codo a su estatura. Nadie. Nosotros no podemos hacer la manita de porco a Dios. No podemos obligarlo a que cambie las cosas. No podemos obligarlo a que cambie de parecer. Más bien nosotros oramos, más bien nosotros intercedemos, más bien nosotros estamos en su presencia y en comunión con Él para poder descansar y a través de su espíritu y su dirección, su guía, todo lo que Él puede darnos, tener la fortaleza suficiente y la calma, la madurez espiritual de esperar la voluntad de Dios en el momento en el que el Señor ya ha determinado que sucedan las cosas. Dice entonces el versículo eh, 10. Ahora pues, fíjense nada más porque aquí vamos a entrar a algo muy interesante y pido la ayuda del Espíritu Santo para podérselos explicar. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra el pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Pregunta completamente válida, porque dice el versículo 10, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una sola nación. Estaba diciendo, a ver, me los voy a echar al plato, vas a quedar tú y solo a partir de ti haré una gran nación, así como había prometido. Y es algo que Moisés le pregunta, oye, pero en términos bien claros, ora en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra el pueblo que tú mismo sacaste de la tierra de Egipto con poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, en este caso de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y les daré vuestra descendencia toda la tierra de la que he hablado y tomarán por heredad para siempre. Entonces, lo que le estaba diciendo Moisés en términos claros, dice, no, ¿cómo te los vas a echar, Señor? Si tú mismo has prometido, le prometiste a Abraham, ¿verdad? Le prometiste a Isaac y le prometiste a Israel que la descendencia sería numerosa. Si tú te los echas, estás faltando a tu promesa, ¿verdad? No es que Moisés le estuviera o tuviera que recordarle a Dios lo que él mismo había prometido, ¿verdad? Pero él sabía que podía hacer reflexionar, lo digo entre comillas, a Dios, pues para que no se encendiera en ira y consumiera, por supuesto, al pueblo idólatra. Y porque él mismo lo dijo, deja que se encienda mi ira contra ellos y me los echo, los voy a consumir, ¿verdad? Y dice, algo todavía más interesante. Moisés tenía toda la razón, decía, oye Señor, pero si tú haces eso, ¿qué pasa con la promesa de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Qué pasa con la promesa de Abraham, Isaac e Israel, de su descendencia? Aquí tendría que acabar. Pero Moisés no estaba viendo el panorama completo para que veamos que la promesa de Dios, aunque Dios hubiera determinado consumir al pueblo idólatra, sabía el Señor que no podía dejar de cumplirse su promesa puesto que el 100% del pueblo de Israel no había caído en idolatría. Ahorita lo vamos a ver más adelante como Josué estaba por ahí metido, él no había participado justamente de esta idolatría. Dios no iba a ser tan injusto de terminar con absolutamente todos y que pagaran, ahora sí como decimos, justos por pecadores. Y como forma de spoiler, ¿verdad? Más adelante vamos a analizar cómo Dios sí acaba con aquellos que decidieron estar en contra del Señor y no con los que permanecieron fieles a Dios, dándonos por supuesto una evidencia más clara en los capítulos y versículos más adelante de que no todo el pueblo se había corrompido. Más vergüenza todavía incluso para el buen Aarón, ¿verdad? Entonces Moisés tenía razón de decir, uy, ¿qué pasó con esta promesa? Aunque Dios lo hubiera hecho, repito, la promesa se hubiera cumplido, puesto que seguía y podría tener todavía descendencia para que se cumpliera esta promesa, ¿verdad? Pero aquí hay algo bien interesante y espero explicarlo en estos minutos. Dice el versículo 12, fíjense lo que pensaba Moisés. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos
de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Moisés estaba muy preocupado por la integridad de Dios mismo. Y esto es algo muy interesante. Moisés estaba preocupado por el nombre de Dios. Moisés dijo, si tú enciendes tu ira contra el pueblo y los consumes, es un válido, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir los egipcios? ¡Ja! Sí, se cerró el mar sobre nuestro ejército. Sí, nos obligó su propio Dios a dejarlos ir y entregarles todas nuestras pertenencias. ¿Y para qué? Para que ese mismo Dios los consumiera al pie del monte donde él se había manifestado. A Moisés en realidad no le preocupaba lo que dirían los egipcios, sino lo que dirían los egipcios, no del pueblo de Israel, no de Moisés mismo, sino del nombre de Dios. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó para matarlos en los montes y para raerlos de la faz de la tierra? Para eso los sacó. Ese es el Dios del que hablan. Ese es el Dios misericordioso. Ese es el Dios que los amaba tanto que extendió su mano poderosa sobre Faraón y sobre todo el imperio egipcio para que los dejáramos ir. Ese es el Dios que los amaba tanto que dio gracia delante de todos los egipcios para que entregaran sus pertenencias más valiosas, incluyendo ganados, joyas, etcétera. Ese Dios termina consumiéndolos. ¿Qué clase de Dios es ese? Moisés estaba perfectamente preocupado por el nombre del Señor, por la dignidad de Dios. Y esto se puede poner, no sé si ustedes lo habían pensado, alguna vez compartiendo también con el discipulado que ya tenemos de hace algunos años con nuestro pastor. Yo les ponía este mismo ejemplo. Imagínate, sobre todo a los varones, ahorita pongo un ejemplo también para las mujeres, bueno, que hombres o mujeres, ¿verdad? Creo que queda igual el mismo ejemplo, pero imagínate que vamos por la calle y vas de la mano con tu esposa, con tu novia, con tu pareja, incluso con tu mamá, con tus hermanas quizá, o mujeres, pues con el esposo, con los hijos, y alguien empieza a hablar mal de ellos. Y alguien les empieza a decir unas letanías que son ofensivas y así de ni conocerlos ni nada y empiezan a dar mal de ellos. No, pues, ¿qué hace uno? Uno se regresa, ¿no? Y echa pleito y defiende y dice, ¿qué te pasa? ¿Qué, no? ¿Por qué hablas así de mi esposa? ¿O por qué hablas así de mis hijos? ¿Por qué hablas así de mi esposo? ¿Cómo se te ocurre meterte con mi madre? ¿Cómo se te ocurre ofender a mi padre? Etcétera, etcétera. Y brincamos y nos ponemos súper locos y podemos incluso ser agresivos y hacemos todo por defenderlos, ¿verdad? Por defender la dignidad de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestros padres. ¿Verdad? Por defender la dignidad de cada uno de ellos, de su nombre. De esa misma manera, Moisés estaba pensando en el Señor. O sea, sí nos ponemos super heavies cuando dicen algo de nuestra novia, nuestra esposa, nuestros padres, nuestros hijos, nuestro esposo, pero pasamos por alto y qué triste que vemos cómo se burlan de Jesucristo, que vemos cómo se burlan del Señor, que vemos cómo hablan como si fueran eh, gente tan prepotente y tan soberbia como si fueran más que Dios y nosotros no hacemos absolutamente nada. No nos ofende, no nos lastima que hablen como hablan de Jesucristo, no nos ofende, no nos lastima que hablen de Dios como hablan, que duden de Él, que se burlen, que lo traten de denigrar, como estos carnavales, ¿verdad? Que ya pasó el mes de los carnavales pues a nivel mundial, aunque hay todo el año, esta carne que se ofrece a Baal, este carnaval, sobre todo en Brasil, ahí en el Sambódromo, en Río de Janeiro, me parece que es. Y cada año es más satánico, cada año es peor, cada año se retrata a Dios, a Jesucristo, de una forma más humillante
y nadie decimos nada, nada, nadie brincamos, nadie nos preocupamos por la dignidad del nombre de Jesucristo, así como nosotros podemos reaccionar cuando critican, cuando ofenden, cuando hablan mal de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros padres, de esa misma manera que nos indigna, que nos enciende, ¿verdad? En un enojo, pues a lo mejor a veces hasta ni santo, ¿verdad? Porque da mucho coraje y es sumamente molesto. De esa misma manera deberíamos nosotros, los hijos de Dios, defender el nombre de nuestro Padre Celestial. Pero pareciera que solamente nos sorprendemos, nos indignamos así, ¿verdad? De, ay, ¿por qué retrataron así a Jesucristo? ¿Por qué retratan de esa manera a Dios? Y nosotros pues finalmente no movemos ni un dedo, solamente entre nosotros mismos, mira, mira lo que está sucediendo en este carnaval, mira lo que dijo aquella religión, mira lo que piensan estos filósofos, mira lo que dicen los ateos, mira lo que dice el mundo y entre nosotros nos estamos convenciendo de que sí. El mundo cada vez está peor, eso no lo vamos a negar, pero tampoco tenemos el valor de sacar la cara por el Señor Jesucristo, pararnos delante de esas personas y decirles, Dios es el que reina, Jesucristo es el Señor de Señor, el Rey de Reyes, Él es el creador del universo, Él es el único que merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el poder, todo el imperio por los siglos de los siglos. Es el Dios que domina esta tierra, es el Dios por el cual tú has podido nacer, respirar, por el cual te mantienes vivo, incluso sometido a una condenación, tú estás sirviendo al Señor, aunque no creas en Él, aunque no seas sus hijos, porque no hay despropósito en ningún momento de la creación de parte de Dios, pero ninguno de nosotros defendemos el nombre del Señor, ninguno de nosotros tomamos delante de Dios mismo la actitud que tuvo Moisés, es decir, pero ¿por qué les vas a dar de qué hablar? ¿Por qué dirán los egipcios que tú fuiste cruel con el pueblo al cual les mostraste que amabas y que sacaste con mano fuerte y poderosa? Para eso los trajo su Dios, para condenarlos a una muerte al pie del monte donde debería de ser adorado. Lo mismo los ateos y toda la gente que se burla, obviamente, de Jesucristo y de lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? O sea, esos aleluyos y mochos y que no hacen nada y no se divierten como nosotros y no están en adulterio, en fornicación, en lascivias, en inmundicias, en borracheras, en pleitos, en celos, en iras, en contiendas. Uy, qué vida tan aburrida. No, si ese es Dios, prefiero irme al infierno. No, qué Dios tan aburrido. Y en algún momento, justo en este estudio del que les platicaba del discipulado que tenemos también con otros hermanos, hablábamos justamente de cómo se conoce tan poco de Dios y se conoce tan superficialmente quién es verdaderamente Dios que no podemos ni siquiera entender que, o sea, que el cielo, que todo lo que nos espera en el cielo no puede en ningún momento ni siquiera ser aburrido y va a ser mucho más divertido y va a ser mucho más satisfactorio y va a ser mucho mejor que la mejor aparente diversión que puede existir aquí en la tierra. No hay absolutamente nada que se pueda comparar al sentido del humor del Señor, al que sabe divertirse, al que puso la diversión en el corazón del ser humano y que Satanás, por supuesto, a través de la ceguera, a través de la rapidez, de la impaciencia, de la falta de fe, de la desesperanza, ha promovido como un placer inmediato y aunque sea efímero, caduco y por supuesto no eterno, pues se les nutre cada vez más, ¿verdad? Lo que trae como consecuencia, pues que se ofenda y que se denigre lo que ha hecho Dios, su obra redentora. Y pues bueno, la realidad es que pues como nosotros lo sabemos, Dios no manda a nadie al infierno. Quienes le rechazan, quienes dicen y hablan de esta manera, pues son los que se van solitos hacia la condenación eterna. Y es por eso que cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, debemos de hacerlo de una forma clara y mostrar que hay un Dios que sí que todo lo ve, que hay un Dios que sí que todo lo va a juzgar con justo juicio y que por mucho que parezca rudo, que parezca, como muchos lo han descrito, ¿verdad? Sanguinario, genocida, rencoroso, etcétera, como se puede describir y como muchas personas en la ignorancia de las escrituras pueden catalogar a Dios, pues que se puedan dar cuenta que la gravedad del pecado demanda una justicia así de tenaz y así de seria de parte del Señor, ¿verdad? Entonces, esto es algo con lo que nosotros nos debemos de quedar.
nosotros, como dijo Dios a través del apóstol Pablo también, nosotros debemos de estar listos para presentar defensa a todo aquel que demande razón de la esperanza que vive en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y esta defensa, pues sí, se tiene que hacer de una forma bíblica, se tiene que hacer con un conocimiento profundo, porque todo las preguntas, las dudas y todo los comentarios tan espinosos que puede hacer el mundo ateo o aquellos que no creen en Jesucristo, pues tienen una razón de ser, ¿verdad? Y debemos de estar listos para poder presentarles con mansedumbre las razones de nuestra fe y la evidencia de por qué Dios y Jesucristo, el Espíritu Santo, son completamente reales. Y eso es una manera clara, contundente de preocuparnos por la dignidad del nombre del Señor, así como lo hizo Moisés. ¿Dios necesita que lo defendamos? Por supuesto que no, ni Cristo ni el Espíritu Santo, pero no podemos nosotros ser pasivos cuando estamos viendo que están ofendiendo y que se están burlando, así como te puse un ejemplo hace rato, o sea, a lo mejor nuestra esposa, a lo mejor nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres no necesita a nadie que lo defendamos, pero eso tiene que ser resultado de la indignación de la ofensa que están sufriendo todas las personas que nos rodean y a las cuales amamos. ¿Cuánto más para el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Y entonces dice el versículo 12 al final, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Y aquí es donde viene la parte teológica y que me gustaría desarrollar con mucha calma, empezando por una pregunta. ¿Dios entonces es capaz de arrepentirse? ¿Dios es capaz de retractarse de las decisiones que ha tomado? Porque categorizó el Señor en el versículo 9: yo he visto a este pueblo que es duro de cerviz, y en el 10: déjame que se encienda mira en ellos y los consuma. Moisés intercede por el pueblo y pide que Dios se arrepienta, cambie de parecer, cambie de forma de pensar, que se arrepienta del mal que había pensado contra el pueblo. ¿Puede Dios entonces arrepentirse? No, la palabra de Dios nos muestra que Él no es... eh, 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 se me acaba de ir el versículo, que Él no es... ay, Dios mío, esta pregunta tan interesante. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esto es, ya, así es. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces parecería una contradicción, ¿verdad? Porque eso que nos enseña Éxodo 32, que Moisés está intercediendo y le está pidiendo que se arrepienta del mal que ha pensado en contra del pueblo de Israel para consumirlos, contradeciría por supuesto a Números 23, donde dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, no se está arrepintiendo. Lo que está entonces haciendo Moisés, y que Dios empieza a considerar. Escucha bien el versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿En qué quedamos? ¿Puede Dios o no cambiar su forma de pensar? ¿Puede Dios o no arrepentirse y no llevar a cabo lo que dijo que haría? Porque la palabra de Dios justamente nos enseña esto. Si Dios lo dijo, ¿no lo hará? Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué sucede con el versículo 14 del capítulo 32? Lo veremos la siguiente semana. Se nos acabó el tiempo. Que Dios les bendiga a todos. Vamos a orar para despedirnos. Y vamos a empezar la siguiente semana, si Dios nos lo permite, justamente con la resolución de esto que parece una contradicción. Y verdaderamente solo parece una contradicción. Si tú estás viendo este episodio en vivo, si lo ves a lo largo de la semana, si lo vas a ver en YouTube, si lo escuchas en algún podcast, para que podamos entenderlo, empieza a orar al Señor, empieza a buscar algo de información, empieza a leer la Biblia, saber si Dios entonces verdaderamente se puede arrepentir, como dice el versículo 14 de Éxodo 32, que Dios se arrepiente.
contradiciendo, lo digo entre comillas para quienes nos escuchan, a Números 23:19, donde dice que no es hijo de hombre para arrepentirse. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este estudio. Gracias, Señor, por tus enseñanzas. Gracias, Padre, porque siempre tienes algo asombroso para nosotros y esta noche no fue la excepción. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú guiándonos todavía en los estudios subsecuentes, Señor. Si es tu voluntad que podamos llevarlos a cabo de una manera correcta, Padre, y que nosotros podamos entender las riquezas de tu palabra para conocerte más a fondo. Te damos tantas gracias, Señor, y te pedimos que nos des una gran noche, Señor, llena de tu presencia. En tu nombre poderoso oramos, Señor Jesús. Amén y amén. Así que, familia, George dice, Números 23, versículo 19. Así es, mi querido George. Que Dios les bendiga a todos. Súper interesante lo que vamos a ver de una forma teológica la siguiente semana y continuaremos, pues sí, el becerro de oro, la tercera parte. Que Dios les bendiga. Paz y gracia de parte de nuestro Señor Jesucristo y que tengan muy bonita noche. Bye, bye, bye.